De repente, cayó un rayo muy luminoso y de él salió una persona. El machuqueo, el respetador, la respeto, soy un aliado, la acompaño a casa, dice por favor, le dejo el abrigo, soy caballero. Si no tienes dinero para Uber, no pasa nada, lo hago yo. Si no eres mayor de edad, no salimos bajo la barra de adiós. Dios mío. Por fin logro viajar en el tiempo. Me pregunto a qué época he llegado. Se lo voy a preguntar a ese chico de allí. Oye tú. ¿Te puedo preguntar una cosa? Ronnie volteó para atrás con una cara de intriga, ya que aquella voz era muy poco convencional para la época. Al ver a Max y notar que era una persona extremadamente distinta a todas las que había visto en su vida, sintió un miedo inimaginable, pero al ver que Max no hacía nada decidió guardar la calma y hacerle unas preguntas. Bueno, pero antes, ¿cómo te llamas? ¿Y por qué tienes ese aspecto tan extraño? Me llamo Max y vengo del futuro. Tuve un accidente hace unos días. Gracias Dios no morí, pero estuve muy cerca y ahora me encuentro aquí. No parecía muy creíble lo que Max le estaba diciendo. Cuéntame algo más para creerte, no me convencen tus argumentos. Está bien. El día 14 de septiembre de 2020 me encontraba en mi casa en Stavanger, Noruega. Estaba disfrutando de un día en familia ya que, en mi país teníamos una cuarentena debido a una pandemia mundial. Cuando me encontraba conviviendo con mi familia, de repente escuché un raro sonido en la cocina de mi casa. Al principio pensé que era lo usual, una fuga de agua en el lavamanos de mis hijos. No le tomé importancia en ese momento, hasta unas horas después. Cuando me acerqué a revisar el sonido, me di cuenta que ya no estaba en mi casa, sino aquí contigo. A pesar de lo loco que pudiera sonar, Ronnie decidió creerle a Max y seguir haciéndole preguntas. Wow, la verdad no te creo del todo, pero igualmente no me costaría responder unas cuantas preguntas. Está bien. Mi pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Y en qué época estamos? Ronnie pensaba que esa era una pregunta estúpida, pero decidió seguirle el cuento a Max. Estamos en Inglaterra, 1790. Actualmente han habido muchos avances científicos y artísticos, desde que nos libramos de la Iglesia ortodoxa y opresora todo ha estado mejor. ¿Acaso la iglesia era mala con ustedes? Pues en sí mala no era, sino más bien opresora. No se nos permitió pensar más allá de los preceptos que tenía la Iglesia. Pero a medida de que empezamos a ser conscientes de ellos hemos podido anular algunas doctrinas pasadas, sin embargo el poder de esa institución todavía permanece en nuestra sociedad. Por eso tienes que tener mucho cuidado al andar por acá. Se nota que la iglesia era un asco en aquella época. Está bien, trataré de tener cuidado. Además, gracias a nuestra superación al pasado, hemos podido ahondar mucho más en las mismas estructuras políticas y económicas de la sociedad, cosa que ya teníamos pero no sabíamos. Y a partir de este tipo de progresos cada persona ha podido explorar varias posibilidades y conocimientos pasadamente prohibidos. Por esto han surgido varios presentadores de teorías variadísimas, por ejemplo Montesquieu, que separa los tipos de gobierno en república, despotismo y monarquía. Vaya. Qué interesante. Max estaba atónito, no podía creer que estaba escuchando todo esto de una persona en esa época. Sí, además no han surgido solamente personajes que teorizan sobre los sistemas gubernamentales de la sociedad, sino sobre todo, hasta la vida misma. Por ejemplo, John Locke, quien sostiene que cada ser humano tiene derechos fundamentales. Algo que era imposible de pensar hace unas cuantas décadas. O también Denis Diderot, quien en su enciclopedia o diccionario clasificado de las ciencias, artes y oficios, realiza una crítica casi en todos los sentidos a la sociedad pasada. Uf, está mal. Si mal no me acuerdo, estamos en una época llamada la Ilustración, en donde se realizan muchos avances tecnológicos, científicos y artísticos. ¿Y qué pasa con la religión? ¿Siguen creyendo en el cristianismo? Algunas personas siguen adoptando el cristianismo como religión, pero muchas personas han empezado a repudiarlo, e incluso rechazarlo. Pero muchas otras solamente han invalidado algunos preceptos de la religión, los cuales ellos consideran son injustos. Pero por supuesto este movimiento ya había empezado desde la Reforma Protestante de Martín Lutero, sin embargo no se había teorizado más.
Y así es como surgen muchos otros personajes con percepciones distintas, tales como Voltaire, quien critica fuertemente al cristianismo pero no a la religión, y ha sabido plasmar sus ideas en textos como su Tratado de la Tolerancia. Todo esto es muy interesante, pero ¿tienes alguna idea de por qué surgió tal movimiento tan intempestivamente? En realidad no considero que fuera intempestivo. Los europeos han estado en una insatisfacción constante desde hace mucho tiempo, como ya lo he dicho, principalmente por el abuso de poder, y la injusticia de la estructura feudal. Por esta necesidad de cambio empezaron a surgir muchos pensadores tales como René Descartes, los cuales dan más importancia a la razón que a las creencias como fuente de decisiones. Y esto, sumado al apoyo de las personas, ha generado grandes cambios sociopolíticos tales como la Revolución Francesa. Al parecer este periodo está siendo muy bueno para vosotros, ¿verdad? Por supuesto, pero como todo también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, es cierto que algunas ideas de los siglos pasados eran muy injustas, pero la mayoría de iluminados, que es como llamamos a los representantes de las ideas de la Ilustración, rechazan por completo los conocimientos y elementos del pasado, incluso llegando a llamar la era de las tinieblas. Y esto, considero, sin duda es una desventaja para el progreso y un poco irónico, ya que los iluminados rechazan por completo ideas del pasado, pero es precisamente esta censura contra lo que están luchando. Creo que estás en lo correcto. Pero tengo una última pregunta, ya me has hablado de cambios políticos y culturales, pero ¿qué hay de lo económico? ¿No se está formando también una reestructuración en el sistema feudal? Por supuesto, pero creo que apenas está formando sus raíces. Como ya te dije, los nuevos ideales rechazan el feudalismo como modo de producción, debido a esto las sociedades están dando más importancia al comercio que a la agricultura. Sin duda considero que esto es una gran ventaja, pues significaba la destrucción de la pirámide clasista que ha estado presente por tantos años en nuestra sociedad. Tienes razón. Pues supongo que esto ha sido todo mis preguntas. Eso es el resumen de nuestra actual sociedad. Muchos de nosotros estamos encantados ya que, la Iglesia ya no nos oprime y nos maltrata, pero aún seguimos con un pensamiento unificado. Pero cada vez avanzamos más en tecnología y cultura. Me imagino que ya conocías esta historia ya que vienes del futuro, ¿no? Obvio. Pero no tenía muy claro de qué manera se estaba dando. Muchas gracias por responder mis preguntas, y una cosa más, te aconsejo que ahorres una fortuna para cuando derriben el feudalismo. No entiendo, explícate bien. Después del movimiento político, social y económico se va a generar un rompimiento en la ideología hegemónica, dominada por el cristianismo, y por lo tanto se va a eliminar la represión ideológica que promovía la Iglesia, que frenaba los avances sociales. Gracias a esto se va a dar paso a nuevas ideas. Ya sé que se están dando nuevas ideas, pero ¿por qué me dices que tenga cuidado? ¿No se supone que todos los cambios van a ser buenos? Pues comparado a la era oscura supongo que este cambio va a ser mejor, sin embargo no significa que sea bueno. Está bien, pero déjate de rodeos. Cuéntame de una vez qué es. Está bien. Después de que las personas se liberaron del control ideológico, sí es cierto que se produjeron bastantes avances en ciencias de todo tipo. Pero también se generó una reforma económica total. La clásica pirámide de la Edad Oscura fue reemplazada totalmente por una nueva. Sin embargo, esta nueva casi no cambió el problema principal, que era la desigualdad. Solamente cambiaron algunos aspectos, como los medios de producción y las relaciones de producción. ¿De qué manera? Pues debido a los cambios tecnológicos la economía pasó a depender de los burgueses adinerados. Ya que los nuevos medios de producción, las máquinas, pertenecían en su mayoría a los burgueses. Y como puedes deducir, los antiguos campesinos ahora pasaron de ser esclavos de los señores feudales a esclavos de los burgueses. Llega el ejército inglés y se llevan a Max porque era negro. No, Max, no se lo lleven. También se llevan a Romney por defender al otro.